Vamos esta noche a compartir la palabra, hermanos. Ustedes miran las mesas, cómo están decoradas. ¿Qué sobresale en estas mesas? ¿Qué sobresale en estas mesas? Los alumnos. ¿Qué sobresale en estas mesas? El arreglo de Navidad, las lucecitas. La palabra Jesús, ¿verdad? Y esta noche pues le damos la gloria y la honra al Señor Jesús, como decía Gabriela. Él es el invitado de honor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta noche vamos a hablar acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Y también tienen en sus mesas unas cartulinas que dicen, por ejemplo, la pastora dice, la sabiduría es mejor que la plata. Y allá donde Jenny dice, la sabiduría es mejor que el coral. Y así, ¿verdad? Cada uno, las perlas allá donde Ovidio, aquí la sabiduría es mejor que el topacio, allá la sabiduría es mejor que el oro, allá la sabiduría es mejor que la amatista, la sabiduría es mejor que el hierro, la sabiduría es mejor que las esmeraldas, aquí la sabiduría es mejor que el ónice, aquí la sabiduría es mejor que el diamante, y aquí la sabiduría es mejor que el diamante. Aquí la sabiduría es mejor que el zafiro. ¿Qué son todas estas cosas, hermanos? ¿Qué son? ¿Fuerte? Piedras preciosas, metales valiosos, ¿verdad? Porque por ejemplo está el hierro. Y uno podría decir, pero qué de belleza tiene el hierro. Pero el hierro tiene un gran valor, ¿verdad? Se hacen muchas cosas de hierro y lo que se hace de hierro es lo mejor, lo más resistente. Así es que el hierro tiene un gran valor. Mire que yo he tenido un conocimiento acerca del hierro últimamente y aquí en Honduras hay bastante hierro y se lo llevan para otros países que no tienen tanto hierro como tenemos nosotros, pero eso es una gran bendición, ¿verdad? Entonces todas estas cosas que ustedes tienen ahí son metales preciosos que hay sobre la tierra, creados por Dios. Pero sobre todas esas cosas sobresale algo más especial, ¿verdad? Leímos ahí en Job 28. Si ustedes van nuevamente a sus Biblias, abran sus Biblias esta noche, por favor. Abran sus Biblias. Vamos a estar con la Biblia en la mano. Esta noche vamos a hablar acerca de la sabiduría y los secretos de doble valor. Tengo un texto bíblico acá que los maestros les van a entregar a ustedes. ¿Y cómo dice aquí? Los secretos de la sabiduría son de doble valor que las riquezas. ¿A cuánto les gustaría tener un lingote de oro? Creo que a todos, ¿verdad? Un diamante, una esmeralda o uno de esos materiales preciosos que menciona la palabra. Aquí en Job 28, de aquí extrajimos todos esos nombres que ustedes ven ahí. Y al principio de año, cuando la pastora Elisa comenzó a hablarnos ahí acerca de Job 28 y hablaba acerca de las minas, ¿se acuerdan? De los veneros que hay en las minas, de cómo entran los mineros, ¿verdad?, en las minas y van hasta lo más profundo, como relata aquí Job 28, para encontrar los tesoros. Y los tesoros no los encuentran ahí en la puerta de la mina, sino que ellos tienen que ir hasta lo más profundo. Y yo creo que en alguna ocasión alguno habrá estado en una mina, o habremos visto las minas en una película, por la televisión o algo, y vemos cómo aquí describe en Job 28 todo el trabajo que se tiene que hacer para lograr llegar ahí a donde están todas esas piedras preciosas. Y ciertamente no es un trabajo fácil, es algo, ¿verdad?, agotador. Dice que los mineros, en busca de los tesoros más valiosos de la tierra, hacen un gran esfuerzo, enfrentan peligros, van a lugares remotos y desconocidos, como dice aquí, ¿verdad?, en Job 28. A las profundidades tienen que llegar con persistencia, porque quieren lograr un fin, encontrar riquezas. ¿Cuál es el propósito de tanto esfuerzo?
encontrar esas riquezas. ¿Qué va a suceder con ellos cuando ellos encuentren esas riquezas? ¿Qué va a suceder con ellos cuando ellos encuentren esas riquezas, hermano? Si se gozan, sus vidas van a cambiar. Porque imagínense esos que encontraron el oro, por ejemplo, allá en Estados Unidos, que habla mucho de las minas de oro que fueron explotadas hace mucho tiempo. Y las personas, dices, viajaban de una región a otra región para ir a encontrar oro. Y pasaban muchos trabajos, pero ellos se esforzaban, porque con un pedacito de oro que encontraran, ya ellos tenían una gran ganancia. Entonces sus vidas cambiaban. Si eran pobres, pues se enriquecían, ¿verdad? Tal vez en diferentes medidas, pero se enriquecían. Sus vidas eran transformadas, su condición económica cambiaba y muchos de sus problemas eran resueltos. Aunque los hombres, ¿verdad?, en busca de las riquezas, desatan por la misma condición humana y pecaminosa envidias, odios, rencores, ¿verdad?, avaricia. Y de repente, si una persona encontraba una pepita de oro grandecita, ¿qué sucedía? Hasta podía perder la vida. Pero se hace ese esfuerzo, ¿verdad? Ahora veamos ahí, nosotros como hijos de Dios estamos buscando ¿qué, hermanos? La sabiduría. Ese es el tesoro que nosotros estamos buscando, la sabiduría. De eso hemos estado hablando todos estos 12 meses del año ya, que ya casi terminamos, ¿verdad? Ya falta poco. Pero de eso se nos ha estado hablando, acerca de la sabiduría tan importante, tan necesaria en nuestras vidas a diario, a diario. Hoy que llegamos aquí necesitamos sabiduría, porque no es fácil entre nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos sabiduría todos los días de nuestras vidas. Y es tesoro que nos da la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Entonces estamos buscando la sabiduría. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué riqueza nos da la sabiduría? Jorge, decime algo de las riquezas que nos da la sabiduría, que hemos estado hablando a través de este año, ¿verdad? Nos acerca a Dios. Así para nosotros, por ejemplo, para nuestro comportamiento, una persona sabia, ¿cómo es? Hablamos bastante acerca de eso. ¿Cómo? Es prudente, ¿verdad? Una persona sabia es una persona prudente. La sabiduría nos da paz también, ¿verdad? La sabiduría nos sosega, porque nos hace, bueno, yo soy sabio, tengo que estar tranquilo, ¿verdad? La sabiduría nos da dominio propio, porque la persona que no es sabia con facilidad pierde el control, pero la sabiduría nos da dominio propio, porque dice la palabra que el Espíritu Santo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y todo eso es sabiduría, hermanos. Luego puse yo aquí aquello que hemos estado hablando de una anchura de corazón. ¿Qué nos da la anchura de corazón? Podemos comprender todas las cosas. Y mire que cuando nosotros entendemos las cosas, no caemos con facilidad en las trampas del enemigo, sino que cuando sucede algo uno dice, ya sé dónde viene esto, ¿verdad? Pero no voy a caer en esa trampa. Entonces dice el versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Después de haber narrado aquí en Job 28 todo lo que se tiene que hacer para llegar a las minas y encontrar esos materiales preciosos que son bastante, que hay que hacerlo con bastante esfuerzo. Dice el 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Mire, la sabiduría empieza a compararse ¿con qué? Con los metales preciosos que tiene la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se esfuerza mucho por encontrar oro, por encontrar diamantes, por encontrar cualquier piedra preciosa. Pero ¿cuánto nos esforzamos por encontrar la sabiduría, hermanos? Esa es la comparación que hace la palabra. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia?
Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Ya la pastora nos ha hablado bastante acerca de esto y bueno, esperamos que esa palabra esté guardada en nuestros corazones, escrita con el dedo de Dios en la tabla de nuestro corazón, para que en el momento en que nosotros tengamos necesidad, echemos mano de esa palabra, ¿verdad? Número 1, vamos a ver cómo encontramos la sabiduría. El Espíritu Santo revela los secretos y misterios de Dios. Vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Del 6 al 10 vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Y mire cómo dice el título de este pasaje: la revelación por el Espíritu de Dios. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está hablando de Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién revela la sabiduría? ¿O por medio de quién nos llega a nosotros la sabiduría? Por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que trae la sabiduría a nuestras vidas. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, pero en este pasaje habla de algo que estaba oculto y que el Espíritu Santo de Dios iba a revelar. Porque aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. Primero estábamos en Job, en el Antiguo Testamento, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y está hablando Pablo ya después de Jesucristo, y habla de un misterio que es revelado acerca de la sabiduría. Entonces, la revelación de estos secretos divinos nos llega como obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 2:12, ahí también donde estamos. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero quiero leérselos aquí en una nueva versión. Dice: y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Si ustedes se fijan, estamos ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Donde leímos anteriormente, ahí en 1 Corintios donde estábamos leyendo, siempre en el 2, pero aquí en el versículo 12, ¿verdad? Habla que el Espíritu Santo nos revela a nosotros esas cosas y que a través de esto podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, y ahí vamos entrando, ¿verdad?, al mensaje que yo quiero que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones esta noche. Pero lo que yo quiero que ustedes vean también es cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la revelación de este misterio, de esta sabiduría. Entonces el Espíritu Santo nos revela a Jesús. Primera de Juan 5:6. Busquen Primera de Juan 5:6. Y yo se los voy a ir leyendo, pero en una nueva versión, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual. Dice Primera de Juan 5:6. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua, y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Entonces el Espíritu, ¿verdad?, revela a Jesucristo, da testimonio de Jesucristo, porque habla de un nacimiento, de un bautismo y de una muerte al derramar su sangre, y que es el Espíritu Santo el que da testimonio acerca de esto, y todo lo que el Espíritu Santo dice es verdad. En Juan 14:26 nos dice la palabra:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Acerca de quién iba a hablar el Espíritu Santo? Acerca de Jesucristo, ¿verdad? Porque dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo iba a revelar a Jesucristo. Por ese misterio, por ese plan de Dios, eso que Dios había preparado para revelar en los últimos tiempos. Luego, Jesús es la sabiduría de Dios manifestada. Ya esto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 1:24. Ahí donde estábamos, ¿verdad? Pero en el 1:24. Dice la palabra del Señor: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice aquí, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esto es lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Al recibir a Jesucristo, nosotros recibimos sabiduría y recibimos poder de Dios, ¿verdad? Y nosotros venimos a ser personas como personas sabias, por esa sabiduría que viene con Jesucristo a nuestras vidas. En 1 Corintios 1:30, ahí mismo donde están, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el plan de Dios manifestado a través de Jesucristo, ¿verdad? Para nuestra salvación, para que, como decía anteriormente, nosotros conozcamos las cosas maravillosas que Dios había preparado para nosotros y que nos son reveladas a través del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo viene a ser primero sabiduría. Y yo meditaba en este versículo, ¿verdad? Y ahí de 1 Corintios 1:30, porque dice la palabra: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Lo primero es sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Jehová, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría. Ahí es cuando nosotros comenzamos a ser sabios, cuando ese temor es despertado por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y debido a ese temor, cuando a nosotros nos hacen el llamado para recibir a Jesús como Señor y Salvador, las puertas de nuestro corazón se abren y nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Pero todo esto es obra del Espíritu Santo. Y ahí comienza la sabiduría en nuestras vidas. Porque después dice que Jesucristo es hecho justificación. Porque su preciosa sangre nos justifica. Él limpia nuestros pecados. Luego dice santificación. Esa manera de vivir en la voluntad de Dios cada día. Esa es la santificación, ¿verdad? Que recibimos en Jesús. Pero que se va acrecentando en nuestra obediencia diaria. En un caminar en la voluntad del Señor. Luego dice y redención. Fuimos redimidos por la sangre de Jesús, pero todavía esperamos la redención más grande, ¿verdad? Cuando vamos a ser completamente transformados a la imagen de Jesucristo y vamos a morar eternamente con Él. Entonces todo esto es el plan de Dios. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo, dice Colosenses 2:3. Mire cómo dice la palabra ahí en Colosenses 2:3. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Colosenses 2:3. Si nosotros tenemos a Jesús morando en nuestros corazones, si Jesús sobresale, así como sobresale ahorita su nombre ahí en sus mesas, si así sobresale en nuestras vidas, ¿cómo va a ser nuestras vidas? Dice que vamos a tener riqueza de sabiduría y de conocimiento. De todas las cosas, hermano. De la voluntad de Dios para nuestras vidas primero. Y de todas las cosas de las que tengamos necesidad para vivir dentro de la voluntad de Dios.
si realmente Jesús está en primer lugar en nuestras vidas, si su nombre sobresale en nosotros, porque todas las riquezas están en Él, en Jesús. Mire, yo pensaba en algo. Nosotros ni siquiera nos imaginamos todo lo que vamos a recibir cuando alguien nos dice, ¿quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Sí, nosotros, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, cuando nos hicieron ese llamado, no había en nosotros un pleno entendimiento de lo que nosotros estábamos haciendo. Por la misericordia del Señor, nosotros ese día dijimos sí y abrimos las puertas de nuestro corazón, ¿verdad? A Jesucristo. Pero no nos imaginamos todas las riquezas, todo el poder, toda la gracia, toda la misericordia y todas las cosas maravillosas que recibimos a través de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. Elisa nos mencionaba eso en una palabra que ella ministró, ¿verdad? Acerca de lo que recibe el Cordero de Dios. Y entre ellos dice que va la sabiduría. Mire, pero es que Él es la sabiduría de Dios. Como dice la palabra ahí que leímos, ¿verdad? Jesucristo es la sabiduría de Dios. Yo no sé si nosotros podemos entender, porque yo misma, ¿verdad? Estudiando esta palabra, digo, Señor, qué poco conocimiento tenemos nosotros de tantas cosas profundas y hermosas que están en la palabra. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y mire, en la eternidad también va a haber sabiduría. Vamos a necesitar sabiduría en la eternidad. Y ahí va a estar la sabiduría con nosotros, Jesucristo, ¿verdad? Que es la sabiduría eterna, porque dice que al final Él va a recibir el poder, el dominio, ¿verdad? Él va a recibir las riquezas, porque todo le pertenece a Él, pero va a recibir la sabiduría, ¿verdad? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y al final la alabanza. Todo le pertenece a Él. Que en una sabiduría perfecta de Dios manifestada a través de Jesucristo. Mire que dice ahí la palabra en Job que la sabiduría estaba dentro de Dios y que Él la conocía y que Él la ministraba y Él la envió. ¿Cuándo la envió? ¿Cuándo la envió, Febe? ¿Cuándo Dios envió la sabiduría? De lo que estamos hablando en este momento. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús viene, no es que la sabiduría no estuviera sobre la tierra. La palabra habla de muchos hombres sabios anteriormente a Jesucristo. Pero esta es una sabiduría, hermanos, que es un misterio divino. Porque había sabiduría revelada en la tierra, sabiduría humana. Hombres como Salomón que podían resolver problemas, ¿verdad? Pero eso era a nivel humano de la tierra. Ahora, cuando Jesucristo viene, la sabiduría que se revela es la sabiduría divina y trae el plan de Dios para la humanidad, para toda la humanidad. Y así se revela la sabiduría de Dios, ¿verdad? Vamos a ver los tesoros eternos escondidos en Jesús. Vámonos a Efesios 1. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo así rápidamente. Vamos a leerlo. Efesios 1 del 3 al 14. Vamos a leerlo antifonalmente. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Miren todo lo que revela Efesios 1, y si nosotros leemos hasta el final, el espíritu de sabiduría y revelación. Vamos a leer esa última parte. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ese es Jesucristo. Nosotros al leer aquí en Efesios 1, vemos todas las cosas maravillosas, como dice ahí: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Ahí habitan todas nuestras bendiciones, en Cristo. Por eso cuando se nos acercan, cuando no habíamos creído en Jesús, se nos dijo: quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, porque ahí, ¿verdad?, habitan en Él todas las bendiciones que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y Efesios va ahí detallando todo lo que nosotros hemos recibido. Si ustedes miran, el 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Luego dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Mire, si uno va viendo palabra por palabra en este capítulo, hermanos, si le ponemos, como dice en el Antiguo Testamento, si ponemos entendimiento en lo que nosotros leemos, nosotros vamos a encontrar grandes riquezas. Porque dice ahí el 5: en amor, habiéndonos predestinado. ¿Ustedes saben lo que significa la predestinación, hermanos? Fuimos escogidos en el Señor antes de que Él creara todas las cosas. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinados para ser
adoptados en Cristo. Y ahí se va desarrollando todo el plan de Dios para nuestras vidas. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, fuimos redimidos, el perdón de pecados, fuimos perdonados. Y vamos a ver los tesoros escondidos en Jesús así a grandes rasgos, porque si seguimos vamos a ver todas las cosas hermosas, ¿verdad?, que hay ahí, que es mejor que una mina, que la mina más valiosa que pueda haber en esta tierra. No sé dónde habrá esa mina que sacan, ¿verdad? Oro, por ejemplo, y entre más sacan, más encuentran. Pero en Jesús es así. Él es una mina inagotable de cosas maravillosas para nuestras vidas. Pero yo quiero que veamos esto: tesoros de doble valor, que es lo que el mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta noche. Estos son los tesoros de doble valor. Esto es mejor que el oro, que la plata, que los diamantes, que las perlas y que todas las cosas valiosas que puedan haber en esta tierra. Porque esto no es natural, no perece. Esto es eterno, permanece para siempre. Lo que encontramos en Jesús es eterno, permanece para siempre. Y lo primero que nosotros podemos encontrar es el Evangelio. Saben, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, que Jesús se hizo hombre, que un día, ¿verdad?, fue engendrado en el vientre de una jovencita virgen y luego nació. Pero ¿cuál era el propósito del nacimiento de Jesús? Traer salvación a la humanidad. Entonces luego Jesús crece y desarrolla su ministerio. ¿Y qué era lo que Jesús predicaba? Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. ¿De qué tratan las buenas nuevas de salvación, hermanos? ¿De qué hablan? ¿De qué habla usted cuando da las buenas nuevas de salvación? De Jesucristo. De Jesucristo, ¿verdad? Del amor de Dios, como dice Juan 3:16. Entonces encontramos en Jesucristo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, como dice Romanos 1:16. Voy a dar unos textos y le voy a pedir a los hermanos que me ayuden a leerlos, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 1:16. Febe, rapidito. Efesios 1:7. Vamos a ver, Dinora, Efesios 1:7. Juan 3:16. Ese todos lo sabemos, pero vamos a ver, Virginia, Juan 3:16. Efesios 5 del 25 al 27, Héctor. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a ver Emilson. Primera Tesalonicenses 4 de 13 al 18. Primera de Corintios 15 del 20 al 23. Vamos a ver aquí Christopher. Primera de Corintios 15 del 20 al 23. Y primera de Juan 5:11. Vamos a ver aquí Rosita. Primera de Juan 5:11. Cuando ya todos tengan su texto me dicen amén. Lo primero que encontramos en Jesucristo es el tesoro más grande para nosotros, ese evangelio que nos fue predicado acerca de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? ¿A quién se lo di? Venga aquí rapidito. No sé si tienen otro micrófono por ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren lo que dice la palabra ahí, gracias Febe, en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, ¿verdad? Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es que es poder. El Evangelio es poder. Jesucristo es poder. ¿Se acuerdan lo que decía Apocalipsis? Que Él va a recibir el
el poder. Entonces el evangelio es poder de Dios para salvación. Mire qué regalo más hermoso. Ni la joya más preciosa, ni el diamante que le hayan regalado a usted tiene mayor valor que la salvación que le dio Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario. El perdón de nuestros pecados, Efesios 1:7. ¿Quién va a leer Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿En quién tenemos el perdón de nuestros pecados, hermanos? Como dice ahí Efesios 1:7. En Cristo, por su sangre, ¿verdad? Por el derramamiento de su sangre. La salvación, nuestra preciosa salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos la salvación en Cristo. Y mira, hermanos, podemos decir, el evangelio es la salvación. Sí, el evangelio trae la salvación. El perdón de nuestros pecados es salvación. Sí, es salvación. Pero la palabra dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué es la salvación para nosotros? ¿Qué podríamos decir que es la salvación para nosotros? Pero ¿qué valor tiene? Es algo, si la palabra dice que lo cuidemos con temor y temblor, ¿cómo? Cristo, ¿verdad? La salvación. ¿Sabe por qué? También nuestra alma es la salvación de nuestra alma, y es Cristo morando en nosotros. Si nosotros perdemos la salvación, como dice nuestra pastora, perdemos a Cristo. Porque ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? Estar para siempre con Él, vivir con Él, ¿verdad? Luego otro tesoro escondido, un tesoro de doble valor, la iglesia, usted y yo, hermanos. ¿Qué dice Efesios 5, del 25 al 27? ¿Quién lo tiene? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender el valor que tenemos a los ojos de Dios. ¿Cuál fue el precio pagado por nosotros? La sangre del Cordero de Dios. Y Efesios dice que Él nos ama y nos cuida para presentarnos delante de Él una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Pero somos de suma importancia delante de los ojos del Señor. El hecho de que usted y yo formemos parte de esta congregación no tiene que ser algo, ¿cómo les diría? Algo que tomemos a la ligera. Formar parte de esta congregación, hermanos, es un privilegio que encontramos en Cristo Jesús. Y tenemos que cuidar ese privilegio. No que, ¿verdad?, con desprecios delante de esa posición que Dios nos ha dado. Que hoy quiero, que mañana no quiero, que hoy me congrego, que mañana no me congrego, que me voy, ¿verdad? Y eso, y entonces menospreciamos a Cristo. Somos la iglesia. ¿Sabe quién mencionó la primera vez la palabra iglesia? Jesucristo. Cuando le habló a Pedro y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia. ¿Y cómo se formó la iglesia? ¿Cómo se formó la iglesia? Con los primeros creyentes en Cristo Jesús. Los primeros salvos fue el comienzo de la iglesia. Aquellos discípulos, hombres y mujeres
que creyeron en Jesús, que lo recibieron como su Señor y su Salvador. Y de ahí se levantó aquella iglesia primitiva que estaba dispuesta a dar la vida por Jesús, porque Él había pagado a precio de sangre, ¿verdad? La redención de aquella iglesia. Entonces usted y yo, hermanos, que estamos aquí esta noche, sintámonos enormemente privilegiados de formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Sabe? Pronto viene por la iglesia. Es la novia y viene a llevarla, dice la palabra. ¿Quién es el que viene a llevar la novia? ¿Quién es el novio? Jesucristo. Es que todo está encerrado en Él. Todo eso es el misterio de Dios, ¿verdad? Eso es los secretos, las cosas escondidas de Dios que están en Él. Y que a veces, como le decía anteriormente, nosotros tomamos las cosas bien a la ligera. Pero cuando nos detenemos y meditamos y el Espíritu Santo de Dios abre nuestro entendimiento, entonces nosotros vamos dándole el valor a las cosas que se merecen, sobre todo en lo espiritual. Luego tenemos el rapto. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, escuchando esta palabra de Primera Tesalonicenses 4 de 13 al 18, ¿quién es el que va a llevar a cabo ese acto tan maravilloso del rapto? Jesucristo. Jesucristo, mire cómo dice ahí. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y va narrando, ¿verdad? Como el Señor dice: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted y yo, ¿qué es lo que estamos esperando, hermanos? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Por eso es tan importante estar tan unidos a Jesús cada día de nuestras vidas, porque todas estas cosas de las que estamos hablando, nosotros las vivimos, las entendemos, las comprendemos solo a través de la revelación del Espíritu Santo y de nuestra relación íntima con Jesucristo. Se nos van revelando todas estas cosas, porque a veces estamos tan envueltos en las cosas de este mundo que todas esas cosas que hace muchos años venimos escuchando, de repente se vuelven como historias, como cuentos, y no estamos verdaderamente esperando. Vaya, imaginémonos nosotros que en este momento fuera el rapto. ¿Nos vamos con Jesús, hermanos? Nos vamos. Tenemos que decirlo con fe. Nos vamos, ¿verdad? Pero es ahí, en esa convicción, en esa seguridad, en esa certeza en la que nosotros tenemos que vivir en Cristo todos los días de nuestras vidas, para poder entender todas estas cosas espirituales, todas estas riquezas de Dios escondidas en Jesucristo, y que son nuestras porque Jesús mora en nosotros, pero que el Espíritu Santo de Dios tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que la busquemos más que los mineros que buscan el oro, más que los que se interesan por los diamantes y por cualquier piedra preciosa. Que busquemos a Jesucristo.
la resurrección. ¿Qué dice 1 Corintios 15 del 20 al 23? 1 Corintios 15 del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire cómo habla aquí en la palabra en 1 Corintios 15, del 20 al 23, acerca de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahí es donde leyó, ¿verdad? Del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dónde está nuestra resurrección? En Cristo. En Cristo Jesús está nuestra resurrección. Ahí está nuestra resurrección. Dice la palabra que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos nos va a levantar a nosotros. Dice que Él es la primicia de los que durmieron. Él tuvo que experimentar primero la resurrección para que después nosotros la podamos experimentar. Pero nosotros tenemos que estar unidos a Él para poder participar de ese privilegio de ser resucitados un día. Porque quizá muramos en esta tierra y vamos a estar esperando ese día cuando Él venga a levantarnos. Cuando este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo eterno como el que Él tiene ahora. Entonces nuestra resurrección está en Jesucristo. Luego la eternidad. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. ¿Dónde está entonces la vida eterna, hermanos? En Cristo. Entonces, hermanos, nuestra vida eterna está en Cristo. Por eso hoy le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Rey es Dios. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Porque todo lo que nosotros tenemos está en Él. Y Él es digno, como dice Apocalipsis, digno de la gloria, digno de la alabanza, digno de la adoración. Nuestro Señor Jesucristo, le amamos con todo nuestro corazón. Y estamos contentos, agradecidos, y no tenemos cómo pagar ese llamamiento, esa predestinación de la cual nos habla Efesios, esa redención que Él dio a nuestras vidas. Necesitamos encontrar los secretos de la sabiduría que están escondidos en Cristo, hermano. Cada día tenemos que buscar, no nos conformemos. Mire, el Señor traía algo aquí y lo escribí para leérselos. Son inagotables las riquezas de Dios en Cristo dispuestas para nuestras vidas. ¿Lo cree, hermano? ¿Son inagotables las riquezas? Entonces no tenemos por qué andar buscando en otro lugar. No tenemos por qué buscar en el mundo. El mundo no tiene nada para nosotros, hermanos. El mundo no ofrece nada bueno. Yo podría decir de que no somos engañados por el mundo porque nosotros ya tenemos conocimiento. Cuando nosotros caemos en las trampas del mundo, es adrede, por nuestra propia voluntad, porque ya no somos ignorantes. Aquí hasta los niños más pequeños conocen la verdad de la palabra. Y si nos vamos por los jóvenes, ¿verdad? Y estos muchachos adolescentes y ya los más ancianos que estamos aquí, hermanos, tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, son inagotables las riquezas de Jesús
para nuestras vidas. Nosotros no tenemos que andar buscando en otro lugar para que nuestra alma sea saciada. Seamos diligentes en crecer en el conocimiento, como dice Oseas 3:6, que dice que proseguiremos en conocerte como el alba al amanecer. Mire, un proceso, porque no vamos a conocer al Señor de un día para otro, pero vamos en ese proceso de conocer cada día más a Jesús. Caminemos con Jesús como los que iban a Emaús. ¿Recuerdan los que iban a Emaús? Jesús resucitó, iba caminando con ellos, pero ellos no lo conocieron, dice la palabra. Iba conversando con ellos y iba conversando acerca de todo lo que había acontecido con Jesús mismo, pero ellos no lo conocieron. ¿Hasta cuándo lo conocieron? ¿Hasta cuándo lo conocieron? ¿Ah? Hasta que dice que se sentó y partió el pan con ellos y sus ojos fueron abiertos y conocieron que era Jesús. Mire, ese es el pan que revela a Jesucristo, la palabra. Por eso usted, que ha dispuesto su corazón y se ha esforzado por estar aquí cada día martes, tiene el pan que descendió del cielo. Él mismo decía: yo soy el pan que descendió del cielo. Allá en el desierto los israelitas comieron maná, que era pan que descendió del cielo, pero murieron. Pero el que come el pan que descendió del cielo, que vino de Dios, que es Jesucristo, eso no muere. Entonces, así, hasta que Él parta su pan con nosotros y nos dé revelación. No nos confiemos como los de la iglesia de la Odisea, hermanos. Tengamos cuidado, los tiempos son malos y peligrosos. Tengamos cuidado, estemos apercibidos. ¿Qué pasaba con los de la iglesia de la Odisea? Se creían ricos y sin necesidad de nada. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor los llamó desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Vengan y compren de mí oro, les dijo, ¿verdad? Colirio para sus ojos, ropa para que se vistan, porque a veces tenemos mucha autosuficiencia. Tengamos cuidado, que el Señor nos dé un corazón humilde para reconocer cuánto nosotros necesitamos de Dios. A veces creemos que ya nadie nos puede enseñar nada. Pero hay una palabra que yo compartí con los maestros y que Rafael recordaba el otro día, de que el maestro nunca deja de ser alumno, porque siempre tenemos algo que aprender. Y de Jesús, inagotable, porque ahí, mire, esa es una mina inagotable. Pablo decía: quiero conocer a Jesucristo. En Filipenses 3:10, los secretos y riquezas de la sabiduría los encontramos al conocer a Jesús día a día. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Jesús. Esa es la vida eterna. Hermanos, esta es la palabra que el Señor me dio, que la sabiduría que es Jesucristo, secreto de doble valor, de un valor que no perece jamás. Amén. Así es que todo lo tenemos en Cristo. Esforcémonos cada día. Y los tiempos que nosotros estamos viviendo, sabemos que son difíciles. Esforcémonos por conocer a Jesús cada día más, para que vayamos en victoria y para que alcancemos la meta, para que un día estemos allá en la eternidad morando con Él. ¿Cuántos tienen ese deseo en su corazón? Amén. Sé que por eso estamos aquí esta noche, porque deseamos, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de nuestras debilidades, deseamos ver a Jesús, y eso solo lo logramos acercándonos más a Él y dejando que el Espíritu Santo de Dios nos vaya transformando y nos vaya revelando cada día más a Cristo. Porque cuando nosotros, como les decía al principio, los mineros encuentran los tesoros, sus vidas son transformadas. Cuando nosotros encontramos verdaderamente a Jesús, nuestras vidas son transformadas, somos enriquecidos con tesoros eternos. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor.